problema sobre la ley de Coulomb, ¿no? ¿Cómo aplicamos la ley de Coulomb? Acá tengo, en este problema nos indican que tenemos dos cargas, ¿no? Eléctricas se repelen con 10 newton. En este caso, 10 newton sería la fuerza con la que se rechazan ambas. Y si la distancia, la que la separa, se reduce a la mitad. Entonces quiere decir que aquí ha habido un cambio, que en un inicio estaba a cierta distancia y luego se va a reducir esa distancia. Y lo mismo las cargas. Las cargas tenían un valor que aquí no nos dan, pero eh, luego, al realizarse un cambio, las cargas se duplican, cada una, ¿no? Y nos piden la nueva fuerza. Lógicamente, como va a haber cambio tanto en la distancia como en las cargas, la fuerza ya no va a ser la misma. Vamos a tener otro valor para la fuerza. Entonces, acá hay que considerar dos etapas, podemos decir, ¿no? Uno antes del cambio, o como ustedes verán, la fuerza es de 10 newton. La carga es Q1, no sabemos cuánto vale, eso sí. Tenemos la otra carga Q2, que tampoco no nos dan el valor. Y por supuesto, están a una cierta distancia que tampoco nos da. Ahora, pero lo que sí nos dicen que hay un cambio de ellas, ¿no? De las cargas y de la distancia. Por ejemplo, la distancia se va a reducir a la mitad de la anterior, ¿no? En este caso sería D sobre 2, la mitad de la distancia inicial. Y las cargas ahora ya van a ser diferentes, ya no van a ser Q sub 1, sino dos veces Q sub 1, o sea, las cargas cambian de valor. Como tanto Q sub 1 como Q sub 2 tienen es doble, dos veces las cargas iniciales. Y por supuesto, la fuerza va a ser diferente, ya no va a ser la misma, de 10 newton, ¿no? Va a cambiar. Entonces, eh, lo que ha pasado aquí es que los cuerpos en un inicio estaban a cierta distancia, ¿no? Una distancia D, y tenían cierta carga. Y por supuesto, la fuerza de repulsión sí nos dan, ¿no? 10 newton. Ambos lados, 10 newton. Pero aquí hacen un cambio y estas dos cargas van a estar más cerca. O sea, la distancia ya no va a ser D simplemente, sino la mitad. Por eso que se le pone D sobre 2. O un medio por D también. Y estas cargas ya no van a ser, aquí no es Q sub 1, sino dos veces Q sub 1, o sea, el doble. Y aquí también sería el doble de Q sub 2. Y por supuesto, esta fuerza ya no va a ser la misma, ya no va a ser 10, va a ser diferente, ¿no? Va a ser otra fuerza. Eso es lo que nos piden calcular. Y acá lo hemos puesto con comitas encima para diferenciarlo de la inicial. Ese es digamos, el gráfico para ese problema. Lógicamente, vamos a buscar una fórmula, en este caso, ¿cómo vamos a calcular la fuerza? Utilizaremos aquí F, y esta sería la fórmula para antes del cambio, y esta sería la fórmula, la misma ley de Coulomb, sino que con valores ya cambiados, para después del cambio que se ha hecho de las cargas y de la distancia. A nosotros nos interesa esta, ¿no? Aquí, esa nos interesa. Entonces vamos a solucionar. Recuerden ustedes que bueno, la constante no cambia, ¿no? Porque el medio en que están estas cargas es el mismo, es el vacío, o en el aire. Lo que sí cambia es esta acá. Este ya no va a ser Q sub 1, acá sería el doble, sub 1.
En la otra también, el doble. Y la distancia es la mitad. Ahí está, ¿no? Y listo. Aquí, lógicamente, no nos dan valores para reemplazar, sino que, bueno, aunque hay que hacer algunas operaciones. Por ejemplo, hay que multiplicar 2 por 2. Aquí elevamos al cuadrado, nos queda así. Y al cuadrado entre 4 ya sería. Ahora, como aquí hay una división de fracciones, esto se multiplica y va a quedar así. Ahora, hemos, digamos, agrupado los números de los símbolos, de las cargas, de la distancia y de la constante, porque estos valores no me dan. Pero aquí sí podemos ver lo siguiente, que esta cantidad es la misma de acá. Entonces esta lo vamos a reemplazar. Ya no vamos a colocar k por q sub 1 sobre q sub 2 entre d al cuadrado, sino su valor en f. O sea, esto va a ser reemplazado por f, ¿no? ¿Por qué? Porque f sí me da. Entonces ya tengo el valor de la nueva fuerza. Quiere decir que la fuerza va a ser mayor, o sea, 16 veces mayor que la fuerza inicial. Como F vale 10, entonces lo reemplazamos, multiplicamos y va a dar 160 newtons. Entonces aquí, como ven, la fuerza pues eh, es mucho mayor debido a estos cambios que han habido. Y aquí no hemos usado mucho los reemplazo de valores, solamente me han dado de la fuerza inicial. Esa es una forma de trabajar este tipo de problemas. Vamos a otro. Acá tengo dos partículas cargadas con una fuerza F. No me dan la fuerza. Si la carga de una de ellas se duplica y la distancia entre ellas también, o sea, la distancia también se duplica, te piden la nueva fuerza. Tampoco aquí me dan, bueno, aquí sí ya no me dan ningún valor. En el anterior me daban siquiera pues un valor de 10 newton de la fuerza, pero aquí no. Entonces aquí vamos a trabajar en función de F. Entonces acá, recuerden que aquí está sucediendo lo siguiente. Tenemos dos cargas o dos partículas cargadas que nosotros suponemos que se atraen, ¿no? Acá, pues, según el problema, se atraen. Entonces quiere decir que acá hay una fuerza F, ¿no? Entre ellas. Lógicamente, este tiene su carga, que ya sabemos que es Q sub 1, y este es Q sub 2. Y la distancia, pues, es D, ¿no? D. Pero, dice, si las cargas se duplican, y una de ellas, ¿no? Una de ellas nada más. Y la distancia entre ellas también, entonces quiere decir que ahora esto va a estar más lejos, ¿no? Ya no va a ser, la distancia es el doble, dice. O sea, se duplica la distancia, quiere decir que dos veces este, ¿no? Y las cargas de una de ellas se duplica, o sea, si aquí fue Q sub 1, ahora será el doble ya, ¿no? Si supongamos que este se ha duplicado, pero la otra no, la otra se mantiene con el mismo valor, que en realidad no me dicen cuánto es. Por supuesto, la fuerza ya va a ser diferente, ¿no? Ya no va a ser F, sino va a ser, de repente se duplica, se triplica o se reduce a la mitad, eso vamos a ver qué sucede. Entonces, antes del cambio, la fuerza, tenemos una fuerza F, una carga sub Q sub 1, otra Q sub 2 y la distancia D. No me dan valores. Vamos a trabajar en función de esos símbolos. Y después que se cambia, se hacen cambios en las cargas, la primera carga, pues, el doble, la otra se mantiene igual, son iguales los valores, en cambio para la carga 1 suponemos que es el doble, según el problema,
Y la distancia también es el doble. Ahí está 2 veces la distancia inicial, o sea, esta. Y por supuesto la fuerza no se sabe. Eso es lo que vamos a calcular, la fuerza nueva. Entonces, recurrimos a acá tenemos un formulario en forma circular. Como no vamos a trabajar con la fuerza, pues esta sería la fórmula antes del cambio para la fuerza y este sería para después del cambio. La misma fórmula, no la misma ley de Coulomb, sino que lo que están cambiando son los valores. Entonces, a nosotros nos interesa este de acá, ¿no? Este. Y reemplazamos. La constante no hay problema porque el constante nos está indicando que no cambia. Aquí no nos habla nada del problema de que hay cambio de ambiente, del medio, porque sigue siendo aire o vacío, no hay problema. Lo que sí las cargas eh, aquí se ha duplicado con respecto a esta, 2 q 1. La otra sí se mantiene la misma, no hay cambio. La distancia es el doble, ahí está. Esta distancia ahora ya va a ser 2 veces la distancia inicial, o sea, esta. Y entonces ahora sí, hacemos las operaciones. Bueno, en este caso podemos, el número 2 lo podemos agrupar de tal manera que quede fuera, o mejor dicho, más a la izquierda, y aquí elevamos al cuadrado. Así más o menos, ¿no? Agrupamos, de tal manera que el número queda fuera y las letras quedan entre paréntesis. Y acá 2 al cuadrado es 4 y d al cuadrado queda así. De aquí, pues podemos simplificar y me va a dar un medio. K q sub 1, q sub 2 por d al cuadrado, pues esto se agrupa. Y esto, como vemos, lo tenemos aquí, en la misma cantidad, pero esto equivale a f, que este sí me dan acá en el problema. Por eso lo estoy usando. O sea, esto lo voy a reemplazar por f. Y va a quedar así. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza se reduce a la mitad de la inicial. O sea, si aquí fue f, aquí es la mitad, ¿no? De la fuerza inicial. Eso quiere decir esto, o sea, la fuerza ha cambiado, ha disminuido, ¿no? Porque ahora es la mitad de F. O sea, si antes era F, ahora es la mitad. Entonces ha disminuido. Aquí no me dan valores, pero ese es, digamos, lo que se ha logrado obtener. Muy bien. Vamos a ver otro. Tenemos dos esferas muy pequeñas que poseen cargas de más 20 microcoulomb y menos 20 microcoulomb. Se acercan, o sea, estos son así. Esta es positiva y esta es negativa, ¿no? Entonces, están, digamos, separadas, pero ¿qué hace? Se hace aquí? Se los acercan y se tocan. Al acercarse y tocarse va a haber un traslado de una transferencia de electrones. Recuerde que los electrones son los que van pasando de un cuerpo a otro y se los separa. Ahora, cuando se los separa, estos ya no van a tener la misma carga. Si acá fue 20 microcoulomb, aquí debe ser otro valor. Si acá fue menos 30 microcoulomb, acá va a tener otro valor. Claro, porque había una transferencia de electrones. Y acá se los ha separado una décima de metro. ¿Ya? Y me piden qué fuerza es la interacción entre ellas, ¿no? Bueno, no sabemos bueno, la fuerza, pues vamos a suponer que sea que se están rechazando. Ahora, ¿cómo sabemos qué fuerzas, qué carga ahora tienen después de separarse, ¿no? Después se tocan y después se separan. Cada una tiene una carga. Aquí aplicamos lo siguiente. Cada vez que se haga esto, se tocan dos cuerpos cargados, va a haber una transferencia de electrones. Entonces, cada uno al separarse va a tener su propia carga.
estos electrones que se transfieren se van a repartir en partes iguales para ambos. De tal manera que si aquí, ¿qué vamos a hacer? Estos 20, que es positivo, lo resto con menos 30, pues, porque 30 es negativo, y esto me va a dar menos 10, ¿no? Pero como este de acá, esta se va a repartir en partes iguales entre las dos esferas, entonces lo dividimos entre dos. Y al dividirlo, cada uno va a tener ahora menos 5 microcoulombs. Acá también, menos 5 microcoulombs. O sea, se reparten la carga, porque en este caso se han sumado las cargas, pero como una es positiva y otra negativa, pues restamos, dividimos entre la mitad, porque se reparten por partes iguales entre las dos esferas, y cada uno va a tener menos 5 microcoulombs. Y aquí, por supuesto, me piden calcular la fuerza después que se han separado. Entonces, antes de tocarse, no se olviden, cada uno tiene su propia carga. Después que se toca, habido ya sabemos lo que me ha pasado, entonces cada carga cambia, va a tener otro valor, pero se van a repartir por partes iguales, como ya hemos visto, y cada una tiene menos 5 microcoulombs. Entonces aquí la distancia es una décima de metro, lo convertimos a centímetros para poder trabajar con la constante 90. Y vamos a calcular la fuerza. Lógicamente necesitamos una fórmula, usamos este formulario para la fuerza, y este es lo que vamos a utilizar, ¿no? Porque me piden la fuerza. Y acá, como vemos que las cargas están en microcoulomb, entonces, y la distancia está en metros, lo he convertido, o se convierte a centímetros mejor, ¿para qué? Para que puedan estar, recuerden, en estas unidades, porque recuerden que la constante eh, que vamos a trabajar es de 90, y cuando se usa 90, cuando las cargas están en microcoulomb y la distancia en centímetros. Ahora, ustedes quieren trabajar en metros, también lo pueden hacer, pero tendrían que convertir los microcoulomb a coulomb. O sea, cualquiera de los dos va a salir un mismo. Entonces acá vamos a usar la constante, no 9, esta constante, 9 por 10 a la novena, esto no lo vamos a utilizar, mejor vamos a utilizar esta, ¿no? Porque cuando usamos 90, cuando las cargas están en microcoulomb y la distancia en centímetros, para hacerlo un poquito más rápido el problema, así. Bueno, hacemos las operaciones. Tenemos la fuerza entre ellas es de 22,5 newton.